Muy buenos días a todos, allá de sus casas también, a todos y a los que nos acompañan. Este privilegio de estar con ustedes, con nosotros, unos a otros y poder saludarnos. Qué bendición tan grande. Bueno, continuamos nuestra serie Convicciones de un discípulo de Cristo. Y para ser discípulo de Cristo, obviamente que necesitamos estar convencidos. La fe no es solamente algo de fetichismo y creer por creer. La fe tiene que ver también con el uso de nuestros sentidos y las convicciones. Entonces, hoy vamos a continuar y el tema de hoy es mi convicción en el nuevo nacimiento. ¡Wow! Muchos cristianos por todos lados, muchas religiones por todos lados, mucha gente pensando que su religión es la verdadera, por ejemplo. Pero es que no se trata de religión ni se trata de situaciones o de sentimientos religiosos. Se trata de convicciones y se trata de una realidad. ¿Cuál es la realidad? El nuevo nacimiento. Eso es importante entender. Hay que nacer de nuevo. ¡Wow! Aquí ya cobra sentido y cobra otro énfasis, otro enfoque. Esa parte en saber que no es por religión o una vida religiosa, porque dentro del contexto cristiano en muchas iglesias, en todo lado, en todo lugar, hay muchos cristianos que creen que por pertenecer a X lugar ya es salvo, y así no es. El secreto es nacer de nuevo. De ahí radica todo. Qué bendición que estés en la iglesia y qué bendición que estés donde Dios te puso. Eso es fundamental porque ahí es donde debemos crecer, desarrollar los dones y ministerios. Pero para poder crecer en Dios, no podemos crecer si no hemos nacido de nuevo. O por lo menos crecer en Cristo. Bueno, ese es el tema, mi convicción en el nuevo nacimiento. Juan 3.3, hoy leímos de Juan 3 del 1 al 8, pero vamos a tener algunas partes de ese pasaje, Juan 3. Y ya traemos el contexto con Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre muy importante, y se acercó a Jesús de noche, obviamente por muchos factores, pero él reconoció quién era Jesús. Llegaba con todo su arsenal homilético, su arsenal teológico y con todo lo que conocía, a donde Jesús. Y Jesús lo aterrizó de uno. Le dijo, bueno, Nicodemo, es que le digo una cosa. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda su argumentación y todo su arsenal homilético quedó en el piso. Momentico, perdón, mire lo que le hizo confesar. O sea que tengo que nacer otra vez del vientre de mi madre. Todo lo intelectual, toda la eminencia como Nicodemo. Y entonces ahí viene la conversación. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es fundamental entonces nacer de nuevo. Y precisamente Charles Wesley, que fue uno de los grandes reformadores en los siglos pasados, y también otro grande, famoso predicador anglicano, George Whitefield, tuvo mucho que ver con la transfiguración de Inglaterra, de esos hombres, y con el gran despertamiento espiritual también en los Estados Unidos. Precisamente una de las cartas de este hombre, de uno de ellos, escribió a Benjamin Franklin, que fue un presidente de Estados Unidos, quien solía deleitarse. Él le gustaba mucho los sermones, y después se ponía a poner cuidado y escuchaba mucho a Whitefield, y le dijo, al ver que usted, este predicador le dijo a Benjamin Franklin, al ver que usted se está haciendo más y más famoso en el mundo de las letras, recomiendo a su diligente y desprejuiciado estudio el misterio del nuevo nacimiento. Mire, a su diligente y desprejuiciado estudio al misterio del nuevo nacimiento le recomiendo a este predicador. Le sigue diciendo, es un estudio sumamente importante y cuando lo haya dominado, le dijo a Franklin, solucionará copiosamente todas sus dificultades. Le pido, amigo mío,
que recuerde que aquel ante cuyo tribunal tendremos que comparecer los dos, declaró él solemnemente, que sin ese nuevo nacimiento no veremos de ningún modo su reino. Bueno, fue una muy sabia recomendación que hizo este hombre a este notable historia, a este notable hombre como Benjamin Franklin, muy sabio además. Bueno, no sabemos, ni hay ninguna evidencia que Benjamin Franklin haya prestado atención a estas palabras para que se enfocara en el nuevo nacimiento. Pero lo cierto es que en Juan 3:7 dice, Jesucristo volvió a decir y a reafirmar, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver 5 punticos rápidamente. El primer punto que quiero mirar es, esta es la razón primaria por la que debemos estar convencidos en el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la razón? Porque Cristo lo afirmó. Cristo lo dijo. Y si Él lo dijo, que es la esencia de su mensaje para la cual vino a darnos, a mostrarnos el reino de Dios. Si Él dijo que la puerta de entrada, obviamente que a través de Él, pero es necesario. Cristo lo afirmó con toda osada e imperiosamente, o lo aseveró, esa declaración tan tremenda. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo leímos en Juan 3:3. Entonces, mis amados, el llamado hoy, y encarecidamente, así como este predicador le hablaba a Benjamin Franklin con el corazón, para que verdaderamente entendiera lo que era nacer de nuevo, queremos también, como siervos de Dios, para que cada uno entendamos la importancia, que abramos nuestro corazón, las mentes y las conciencias en el día de hoy, respecto a esta pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Qué es lo que hace que haya nacido de nuevo? Obviamente, tu enfoque, el cambio de mente y muchos factores que vamos a hablar precisamente para entender verdaderamente yo he nacido de nuevo. Jesucristo nos dice que a menos que hayamos nacido de nuevo, no solo no entraremos en el reino de los cielos, sino que ni siquiera lo veremos. Por eso dice, os es necesario. O sea, deben hacerlo, o sea, tienen que hacerlo. Esa palabra necesario es como imperativo. Es necesario. Y son palabras de un rey. Y Cristo es el Rey de Reyes. Y el reino es de Él. Qué tremendo. Y Cristo dijo, os es necesario. Bueno, esa palabra, nacer de nuevo, en teología, tiene otra connotación, o que también conocemos mucho, a esta doctrina se le llama regeneración. Regeneración. El mensaje de toda la Biblia pudiera resumirse en 3 palabras. Toda la Biblia, además de que obviamente la persona principal de Génesis y Apocalipsis es Jesús y su obra redentora, pero el mensaje de toda la Biblia, de comienzo a fin, son 3 cosas. Primero, Dios hizo al hombre perfecto. Segundo, el hombre cayó en pecado. Y tercero, lo restauró a una nueva imagen mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Son 3 cosas fundamentales del ser humano. Primero, nos hizo perfectos. Segundo, el hombre cayó en pecado, por eso toda la historia de pecado del ser humano. Y tercero, nos restauró otra vez, o sea, hubo una regeneración a su nueva imagen a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos hizo perfectos. Y quiero resaltar aquí que algo que yo he venido predicando también en muchos lugares, es que Dios nos creó con un principio dominante. Todos tenemos un principio dominante. Cuando nos hizo perfectos, el primer principio gobernante fue de identidad con Dios. ¿Te acuerdas que nos dice allá en Génesis 1:27? Que nos hizo a su imagen y semejanza. Y por allá en Isaías también nos dice que Él nos creó para su gloria.
O sea, el principio gobernante de nosotros al comienzo de la creación con Adán y Eva era para glorificar a Dios en todo, obviamente. En esa imagen, esa identidad, por eso dice al final de Génesis 2, dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban de nada, porque tenían a Dios ahí, su imagen marcaba su vida. Pero el hombre cayó, distorsionó su imagen, y entonces aparece otro principio gobernante del ser humano, ya no el que fue creado. Aparece el principio gobernante de la iniquidad. Y encontramos a la Biblia por todo el lado cómo el hombre está separado de Dios. Por ejemplo, en Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Hay un principio gobernante de iniquidad, por eso los niños recién nacidos, nadie les enseña a rebelarse, ¿o sí? Un niño de 2 años pataleando al papá o a la no quiero. ¿Quién enseñó a eso? Es naturaleza, es un principio que lo gobierna, que se llama iniquidad. Y después de la caída sucedió eso. Por eso el ser humano que nace de Adán, desde Adán, nace en maldad, como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Vemos el Salmo 40, dice que en la mente del hombre no hay Dios por ningún lado. Todos se desviaron a una, se han desviado. Tremendo. Ese es el principio de iniquidad, gobernante de iniquidad. Entonces, mis amados, ¿qué hacer si ya el ser humano tiene eso arraigado en su ser? Por eso se acuerda que la palabra dice, por allá en Lucas, dice, en Juan, creo que es 1:29, dice, ella no está ahí, pero para que ustedes tengan ahí presente, dice, aquí el Cordero de Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que quita? Si a veces cuando somos cristianos y seguimos a veces cometiendo cositas o no. Ay, qué pena. Y a veces pecamos, pero ¿qué pecado quita? Ese principio de iniquidad. Entonces cuando venimos a Cristo, viene la tercera situación del ser humano, que es redimido, que es restaurado y que es regenerado y viene a ser hecho una nueva criatura. Entonces, a través de Cristo nos restaura la imagen de Dios por el Espíritu Santo y viene el principio gobernante de santidad. ¿Sí ves? En Cristo ya vuelve otra vez. Entonces por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a desarrollarnos con Dios, entonces viene algo innato en nosotros, un impulso interno que nos lleva a amar a Dios, que nos lleva a obedecer a Dios, que nos lleva a servir a Dios. Es algo dentro de nosotros que queremos hacer porque somos de Él ahora. Esa es la diferencia. Entonces el principio gobernante es santidad. Santidad, según la palabra, es sinónimo de obediencia. La persona obediente es la persona que quiere agradar a Dios. Por eso se llama santidad. Que la santidad no es algo así de que, ay, yo no puedo mirar aquí y como por leyes y estoy pendiente de las leyes del... No es eso. Es algo natural que me lleva a obedecer. Porque si yo amo a mi Señor, entonces lo busco y voy aprendiendo más de Él, lo conozco, voy descubriendo una palabra. Bueno, entonces... Es por eso que Efesios 2:10 nos habla acerca de este principio gobernante que es la nueva imagen de Dios mediante el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio de Cristo. Entonces por eso dice que somos hechura suya. Eso es lo natural, ¿cierto? Todos hemos creado, pero mire que sigue diciendo, sí, todos somos hechura de Dios, pero algunos no son creados en Cristo. Entonces, porque algunas hechuras de Dios siguen con su principio gobernante de iniquidad. Por eso es que Dios tiene que quitar eso. Por eso es que es la obra del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo no podemos cambiar. Fácil. Por eso no podemos obligar a nadie. Por eso no podemos convencer. Es el Espíritu, ¿no dice la palabra que el Espíritu convence? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo lo que tengo que hacer es hablar la semilla, decir la palabra y el Espíritu Santo se encarga del resto. Dios convence. Y nuestra oración es eso. Por más corazones duros que haya, a veces luchamos que nuestros hijos, que nuestro familiar, que nuestros hermanos, que nuestros padres, etcétera. Entonces, oremos y que el Espíritu los convenza. Porque somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las buenas obras son aquellas obras de santidad.
la obediencia que nos manda a hacer, etcétera. Bueno, entonces sí, ahora sí la cogimos, ahora sí, porque Cristo lo mandó, aleluya. Segundo aspecto que quiero hablar también, en segundo lugar, estamos convencidos en el nuevo nacimiento, porque no solo Cristo lo enseñó, que es el primero, sino que en todas partes de la Escritura, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos enseña constantemente como un hecho y una necesidad. Aún desde toda la Escritura, el cambio, ese es el nuevo pacto que habla la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo allá, ¿se acuerda que lo que leímos en Juan 3? Se nos dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Esa palabra del agua y del Espíritu se describe como una vivificación, como una dación de vida. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que ven a mí que tomaremos del agua que salta para vida eterna? Que el Señor es poderoso. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es nacer de nuevo. Es por eso que muchos en la iglesia de Cristo todavía son bebés. Y otros van caminando, ay, oración, yo quiero orar. Así es. Y entonces yo quiero aprender. Y entonces como un bebé quiere aprender a orar, ay, yo quiero esto, yo quiero leer la Biblia. Y va creciendo. ¿Sí ves? Y muchos, bueno, después hablamos del crecimiento y desarrollo de un cristiano, es muy bonito cómo se expresa cada uno. Por eso el cristiano no se conoce por la cantidad de años que lleve en la iglesia o en el Señor, se conoce por la cantidad de dependencia de Dios en sus áreas, en sus debilidades, hasta qué punto ha aprendido a controlar esas áreas. Por eso nos da vida, nos dio vida estando nosotros muertos al pecado, estando en nuestros delitos. Eso es lo que Dios está esperando del nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu es pasar de muerte a vida. Es una resurrección de los muertos. Es un comenzar de nuevo. Es un dar a luz. Es nacer de Dios. Por allá Pablo dice que él sufre como una mujer con dolores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que nosotros oramos constantemente. Que Cristo sea formado en cada uno. Dice en 1 de Pedro 1:23. Tremenda palabra, 1 de Pedro 1:23, es volver a ser engendrado, dice ahí, volver a ser engendrado, tremendo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Somos engendrados por la palabra de Dios, lo dice aquí, dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando tú escuchas la palabra de Dios es lo que da vida. Por eso, y cuando seguimos metidos con la palabra de Dios, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra dependencia de Dios, aumenta muchas cosas y vamos avanzando, creciendo, desarrollándonos un poquito más. Aleluya. Dice en 1 de Pedro 1:3, antes era el 1:23, ahora el 1:3, eso es lo que estamos hablando de pasar de muerte a vida, el nuevo nacimiento, es ser engendrado otra vez para una esperanza viva. Habla de ser engendrado, y ser engendrado es otra vez. Mire que bendito es Padre de Jesucristo, dice, nos hizo renacer. Renacer, ese es nacer de nuevo. ¿Para qué? Para tener una esperanza viva. Nuestra esperanza ahora es viva. Por eso nosotros, las circunstancias nos quieren arrinconar, entristecer. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo glorificado, estar con Él, aleluya. También dice en Tito 3:5, hablando del nacer de nuevo, es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Qué tremendo. Por eso dice, nos salvó, no por obras de justicia, no porque nosotros somos tan lindos y tan hermosos, no por obras de justicia que hagamos tanto, no, nos salvó ¿para qué? ¿Cómo nos salvó? Sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Te acuerdas que el nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu?
el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Inclusive en el Antiguo Testamento también se lo llama la circuncisión del corazón. Ese es el nacer de nuevo en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la circuncisión del corazón, circuncisión era una operación que se hacía para todo judío como identidad para Dios, del pueblo de Dios. De que no era circuncidado, entonces no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, mis amados, dice aquí en Deuteronomio 36, mire que el Antiguo Testamento lo dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Ahí habla del nuevo nacimiento desde allá, desde Deuteronomio 36. Tremendo. Circuncidará el corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Es el propósito de nacer de nuevo. Ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Se acuerda que una de las leyes de los mandamientos es que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, con todas tus fuerzas, etcétera? También dice aquí en el Nuevo Testamento, hablando de eso del amor, 1 Corintios 16, 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo, tremenda sentencia aquí, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, mis amados, las últimas palabras de este versículo, anatema, maranata, habla anatema y maranata. El Señor viene, es maranata, anatema. Anatema es maldición. Entonces, es como si se dijera: sea maldito hasta que el Señor venga. Eso es lo que significa. El que no amare al Señor Jesucristo, si no ama con sinceridad al Señor. Entonces, mis amados, no es suficiente la religiosidad, no es suficiente la piedad, no es suficiente tener una vida moral, a menos que tengamos un corazón que haya sido transformado para que amemos a Dios en verdad. Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma no veremos a Dios y no viviremos a menos que le amemos con todo el corazón. Mis amados, Ezequiel 36, 26, hablando del Antiguo Testamento, también nos dice, es como el dar un nuevo corazón. Habla de la regeneración ahí, dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí no habla de carnalidad, sino de sensibilidad, de ser sensible a Dios, de ser sensible. No hay una dureza con Dios. A veces le damos la espalda a Dios porque estamos enfrascados en nuestros propios quehaceres. Dios nos llama, y aquí lo que está diciendo es que un corazón diseñado para amar a nuestro Dios, es lo que está diciendo ahí en Ezequiel 36, 26. Dios va a cambiar eso para que tengamos un corazón para amar a nuestro Dios. De los sujetos de la regeneración se dice que son vivos, de entre los muertos que son nuevas criaturas. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Nuevas criaturas que son hechura de Dios. Bueno, sabemos mucho ese versículo, 2 Corintios 5, 17, y los que no, a veces lo recuerdo, para que lo aprendamos también. 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, eso, las cosas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para nosotros como es muy incomprensible, todas son nuevas. Si cuando empezamos a caminar en esa dirección de Dios, vamos a encontrar todo nuevo. Que la fe tiene que crecer, las cosas se van a desarrollar, van a circular alrededor nuestro. Entonces, mis amados, en este punto también es importante entender que así como está escrito en la Escritura, esta doctrina ha dejado perplejo a millones de hombres y mujeres a través de la historia. Muchos se han preguntado, ¿es cierto eso? ¿Es posible que yo pueda llegar a ser una nueva persona? Porque eso se trata, una nueva persona. Pero no es que cambie de ojos, ni porque yo pensaba, ay, no, sigo con los mismos ojitos. Todo lindo y hermoso. ¿Se van a cambiar? No, no se cambian. Nueva persona.
de adentro para afuera. Por eso, mis amados, la Escritura afirma claramente que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario, es esencial ser una nueva persona. Cristo lo enseñó, la Escritura lo declara y todos los credos de la Iglesia de Cristo a través de la historia lo afirman. Se lo enseña por todas partes y se enseñó por todas partes. Las confesiones, por ejemplo, de fe de las iglesias históricas. Bueno, hay muchas confesiones de fe bautistas y todas esas iglesias históricas declaran la creencia de que esta verdadera fe que obra en el hombre mediante el oír de la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo lo regenera. Qué tremendo. Y nos hace nuevas personas, haciendo que viva una nueva vida y librándolo de la esclavitud del pecado. Ahí está la clave. ¿Se acuerda del principio gobernante? El principio gobernante es que esclaviza o libera. La persona que no tiene a Cristo tiene un principio gobernante de iniquidad, lo esclaviza. La persona nacida de nuevo tiene un principio gobernante de santidad, lo ayuda y lo libera para obedecer al Señor y vivir feliz, o por lo menos obediente en su causa al Señor. Qué privilegio. Entonces, mis amados, es fundamental que entendamos esa realidad de que a través de la historia todos han fortalecido lo que es el nuevo nacimiento. No importa si son históricos, presbiterianos, reformados, anglicanos, luteranos, bautistas o ¿cómo se llama? O católicos, universales, de cualquier otro grupo, a un cristiano, no. Todos los símbolos, credos y formalidades de la iglesia han declarado expresamente la necesidad de que el hombre debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Una historia con Charles Spurgeon, por ejemplo. Charles Spurgeon fue el príncipe de los predicadores, y a nivel pastoral, pues obviamente muchos lo tienen como referencia. Es un predicador, fue un predicador inglés de hace un siglo. Perdón. Él dijo que el hombre natural, o sea, el no regenerado, porque la Biblia hace diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando usted ve en la Biblia, el hombre espiritual se refiere al nacido de nuevo. Cuando usted ve en la Biblia que el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Eso es para que entendamos. Entonces, aquí Spurgeon, él dijo que el hombre natural, el no regenerado, no puede entender lo que es el nuevo nacimiento. ¿O qué son las cosas espirituales? Más de lo que un caballo puede entender de astronomía. Lo comparó de esa manera. Imagínense lo que sería tratar de enseñarle astronomía a un caballo. Eso pasa con el hombre natural, no va a entender lo que es el nuevo nacimiento. Simplemente haríamos lo mismo al tratar de enseñar el significado de las cosas espirituales a los hombres que no han nacido del Espíritu de Dios. Por eso a las personas que no son naturales o que no han nacido de nuevo, lo que tenemos que llevar es el Evangelio. Predicar la luz del Evangelio. No doctrinan y no, porque no lo van a entender y lo que hacen es más señalar y argumentar. Entonces se vuelve un debate infructífero. Como dice Pablo, le recomiendo a Timoteo, no se meta con debate ni con eso. Eso son fábulas de viejas. Le dijo así a Timoteo. Entonces, mis amados, mira lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, ya sabemos que son los que no han nacido de nuevo, no percibe las cosas. ¿Sí ves? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Sí ves? Es locura. A mí no me hable eso, cualquier cosa. No percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pretendamos que alguien que no conozca a Dios pueda obedecer en algo a Dios. Tiene que nacer de nuevo para poder obedecer a Dios. Lo único que tenemos que con ellos es llevar el Evangelio, todo el mensaje del Evangelio de salvación, para que ellos reconozcan que hay un Cristo que los transforma. Entonces, mis amados,
Aquí también habla esto precisamente, se enseña en la naturaleza. La nueva creación también se enseña en la naturaleza. Bueno, uno de tantos ejemplos, la serpiente cambia de piel, el águila también en su periodo cambia de todas de las garras y todo eso y cambia su piel, hace procesos, pero el más significativo es la metamorfosis de la oruga, que todos conocemos, la oruga. Esta anda arrastrándose repulsivamente por la tierra y por las hojas hasta que un día se envuelve, se va envolviendo en su oscuro capullo. ¿Será que la oruga dice, qué me está pasando? A veces nos pasa así, ¿qué pasa? Y sin embargo, finalmente sale de la crisálida para convertirse en una bella mariposa que flota en la brisa y se posa suavemente sobre las flores y decimos, ¡ay, tan linda esa mariposa! Pero cuando vemos al gusano, uy, guácale ese gusano, o está enredado ahí metido en una cosa ahí, no, uy, no, quiten eso de aquí. Pero cuando vemos la mariposa, ¡ay, tan linda! Y ponemos la mano para que se nos pare ahí, etcétera. Pero sin embargo, esa oruga no podría entender mejor las leyes, los principios y la vida que un día había de entrar o que había de procesar en su vida, que lo que el corazón no regenerado, el hombre natural no puede entender lo que es una persona espiritual. La oruga no va a entender su proceso y un corazón no regenerado tampoco. Así que la pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? El segundo nacimiento también se enseña en todas las teologías, en los diccionarios, en los compendios de obras teológicas e históricas. Miles de teólogos a través de los siglos han enseñado que es absolutamente esencial que el hombre experimente el hecho de la regeneración. Es esencial. Y no solo se enseña claramente por todas partes, sino que la evidencia también se puede ver claramente, a menos que la persona se ciegue voluntariamente a sí misma para no verla. Tremendo. A todo nuestro alrededor, a lo largo de los 20 siglos que llevamos, o 21 ya, incontables millones de personas de todos los estratos de la vida han experimentado este poder transformador del nuevo nacimiento. Han llegado a ser nuevas criaturas y han sido transformadas desde lo más recóndito de su ser. Todo tipo de personas, los grandes y los poderosos, los sencillos y los humildes, los nobles y los plebeyos, todos han pasado por esa realidad del nuevo nacimiento. Los salvajes y los cultos, inclusive los historias de indígenas que han transformado culturas también porque han nacido de nuevo. Han experimentado el poder regenerador de Dios y de ahí en adelante han disfrutado la misma vida en Cristo. ¿Cómo sería discutir con una oruga los problemas del vuelo? Discutamos con una oruga los problemas del vuelo. Eso parecería tan imposible, ¿cierto? Decirle a la oruga, bueno, qué lindo poder aletear en la brisa y posarse suavemente sobre las flores, flotar en el aire. Bueno, esa pobre oruga difícilmente podría saltar 1 centímetro de altura de la tierra para entender la dimensión de volar. Y sin embargo, según la misteriosa obra de Dios, todas las cosas llegan a ser nuevas. Todas las cosas llegan a ser nuevas. Las cosas viejas pasan. La oruga deja de ser oruga y se forma una nueva creación. Así pasa con nosotros. Hay muchos cristianos que todavía son orugas en sus mentes. No entienden lo que es volar en el Señor, depender del Espíritu, avanzar en esa realidad. Y existen, mis amados, muchos testimonios de centenares y centenares de personas famosas. Abraham Lincoln fue uno de ellos. ¿Cómo nació de nuevo? Y él experimentó. Lutero, un tipo tan tradicionalmente religioso, igual que Nicodemo. Tolstói de Rusia y muchos, por ejemplo, describieron la obra del Espíritu Santo en la transformación absoluta de sus vidas. En realidad, en nuestra realidad,
La oruga ha comenzado a volar a causa de la obra del Espíritu de Dios. ¡Qué bendición! Hemos comenzado a volar. Entonces, el aspecto y punto que quiero tratar es, por encima de todo, estamos convencidos en el nuevo nacimiento porque lo hemos experimentado. ¿Cuántos han experimentado el nuevo nacimiento en sus vidas? Aleluya. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en mi caso, aún tengo amigos desde hace muchos años que no entienden qué me ocurrió. Oye, ¿y usted todavía no es usted? Y uno me encuentra por ahí, oiga, ¿usted todavía? Mis amados, desde mi juventud he entregado mi vida al Señor hasta el día de hoy. A pesar de todos los altibajos de la vida, nunca le he dado la espalda a Dios para irme a experimentar el mundo. 40 y pico de años. Y aquí sigo firme en el Señor, amándolo. Recién convertido, una vez tuve una experiencia de querer irme para el mundo y me estuve con un amigo en una celebración en una taberna. Y me dijo, ahora sí me voy para el mundo porque me han decepcionado muchos y hasta el pastor me había decepcionado, yo no queda nada de nada. Y me fui para la taberna, me invitaron y dije, claro. Pero cuando tomé esa garrafa de sifón y todos felices, yo dije, ¿yo qué hago aquí? Y el Señor empezó a tocar, me dije, Señor, aquí no me diga nada, no me haga sentir mal. Y la garrafa fue la que pasó toda la noche conmigo ahí acompañando. Y yo le dije al otro día, Señor, está bien, entiendo, voy a seguirte. Y nunca más. Y podemos tener muchas historias, ustedes también las tienen. ¿Han nacido ustedes de nuevo? Y los que me escuchan, ¿han nacido de nuevo? Tienes que hacerlo. Dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida. Mire, por ejemplo, un predicador llegó a una iglesia y el primer domingo predicó sobre los siguientes textos. Os es necesario nacer de nuevo. Primer domingo. La gente puso atención, otros se incomodaban y se retorcían y fueron indiferentes a esa predicación. El domingo siguiente el predicador volvió a utilizar el mismo texto. Es necesario nacer de nuevo y la gente se quedó perpleja, otra vez hablando lo mismo. La semana siguiente, así como varias semanas, predicó sobre el mismo texto otra vez. Bueno, entonces finalmente los diáconos, las personas cercanas le dijeron, bueno, pastor, ¿por qué todos los domingos predica sobre el mismo texto o si es necesario nacer de nuevo? El pastor le respondió, porque ustedes tienen que nacer de nuevo. Tremendo. Mis amados, esto es lo único que ustedes tienen que hacer durante su permanencia en este planeta. Lo único. Ni siquiera tienen que crecer. Si nacen de nuevo se desarrollan naturalmente. No tienen que tener éxito, no tienen que casarse, no tienen que tener hijos, no tienen que tener una casa, ni un auto, ni nada de todas aquellas cosas que la gente piensa que debe tener. Lo único que ustedes deben tener es un nuevo nacimiento. Eso es lo que le va a llevar para la vida eterna. Eso es lo que lo va a llevar para el reino de los cielos. Porque de esto depende tu futuro eterno, para siempre. Tienen que nacer de nuevo. Es un imperativo divino, es un imperativo universal. Mis amados, es necesario nacer de nuevo. ¿Tú lo estás haciendo? Creo que vale la pena notar que estas palabras le fueron dichas a Nicodemo. Ya dijimos quién era Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un religioso. Jesús le dijo esas palabras no a una mujer samaritana, no a una prostituta, no a un jugador, no a un hombre profano, sino a un hombre que era fariseo y gobernante de los judíos. Un fariseo de aquel tiempo era un miembro del Sanedrín y él era más importante. Era una especie de combinación de ministro y senador que pertenecía a la clase sobresaliente de Israel. Como hombre extraordinario que era Nicodemo, un hombre religioso, muy extraordinariamente religioso, ante los ojos del pueblo, él debe de haber sido absolutamente sin tacha, que no hacía ninguna de las cosas que hacían los pecadores. Era un hombre ejemplar.
para el pueblo y para todos, de buen testimonio. No hacía nada que desagradara al pueblo y a Dios, de acuerdo a la religión. Sin embargo, Jesús les dijo: Timoteo, tú puedes hacer todo eso, pero es necesario nacer de nuevo. Wow. Cristo nos está diciendo a nosotros, los evangélicos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los anglicanos, los congregacionalistas, los católicos, romanos, lo que sea, no importa quiénes seamos, que a menos que el hombre nazca de nuevo, de ningún modo entrará en el reino de los cielos. Muchos levantan el estandarte de su grupo. Eso no le vale a Dios. Es su nacimiento, es su corazón transformado. Cristo nos está diciendo a nosotros, mis amados, es necesario. Sí, mis amados, es fácil. Muchos pasan por alto esas palabras. Millones de personas no las han entendido o no las han tenido en cuenta. Millones no pensarán en ellas. Pero un día, les aseguro que un día, la palabra de Cristo se cumplirá en aquella gran sesión final, cuando el hombre comenzará ante el trono, ante el juicio de Dios. Y ahí se darán cuenta la importancia de este llamado. El asunto es muy sencillo. Los que hayan recibido, mira, esta es la clave. Muy sencillo. Eso no, las cosas de Dios son tan sencillas. ¿Sabe cuál es la clave? Los que hayan recibido una nueva naturaleza de Dios serán admitidos en el cielo. Y los que no hayan recibido la nueva naturaleza de Dios no serán admitidos. Tremendo. Por eso en Juan 3:6, lo que es de la carne, carne es. Dice ahí, Juan 3:6. O sea, los que son de la carne, que no han nacido de nuevo, está lleno de los agentes de su propia destrucción. Tan pronto como llegue la muerte, una horda de invasores se desatará y en el término de pocas horas la corrupción hará hecho su trabajo en la carne. Como cuarto aspecto, debemos tener un nuevo nacimiento incorruptible. La razón por la que necesitamos el nuevo nacimiento es el hecho de la muerte antigua. Dice Efesios 2:5. Ahí la Escritura enseña claramente que usted y yo y todas las personas de este planeta nacimos muertos espiritualmente. Nacimos muertos espiritualmente en rebeldía. Ese principio gobernante de iniquidad es lo que genera la muerte. Claro que estamos vivos en el sentido intelectual, estamos vivos en el sentido de hacer cosas y vamos de un lado para otro y oímos ruidos y respiramos y todo ese sentido. Entonces, mis amados, estamos vivos en ese sentido intelectual y en el emocional, en el estético, racional, en el físico, estamos vivos, pero espiritualmente nacimos muertos y dentro de nosotros existe un espíritu que está muerto, corrupto, que apesta. Es importante entender esa realidad. Dios dice que nosotros somos una, digámoslo así, bueno, parece trapos de inmundicia, nuestras obras. O sea, somos una hediondez en su nariz y que Él tiene que venir y con sus dedos quiere darnos vida, tocarnos las almas, ese del interior y hacer de nosotros nuevo otra vez. Esa creación que dijimos, somos creados en Cristo, vuelve a ser esa creación. La Biblia enseña que no solo hay un segundo nacimiento, sino que también hay una segunda muerte, además de la muerte física que todos sufriremos. El cristiano tiene dos nacimientos y una muerte. El que no es cristiano tiene un nacimiento y dos muertes. Triste realidad. Dice Apocalipsis 20, 14 al 15, que es la segunda muerte precisamente. Apocalipsis 20 dice: aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda.
condenados a tormento eterno, no tendrán descanso ni de día ni de noche para siempre. De modo que la sentencia es muy clara: el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Aleluya. ¿En cuál de los dos casos estará usted? ¿Ha nacido de nuevo? Tenemos un imperativo. Es verdad, pero dentro de sí contiene el germen de una promesa, ese nacer de nuevo. Porque sí es verdad que tenemos que nacer de nuevo, entonces también es verdad que podemos nacer de nuevo. Si Dios nos manda a nacer de nuevo es porque podemos y debemos. Aleluya, gloria al Señor. Hay una tierra donde se comienza de nuevo, hay una tierra donde entrar. Podemos descartar nuestra vida vieja como una vestidura desgastada y entrar en esa realidad de renovación del Espíritu Santo en nosotros. Podemos ser perdonados, podemos ser lavados, podemos ser creados de nuevo, podemos alcanzar esta dimensión nueva en Cristo. Un nuevo corazón, un afecto, un nuevo poder, un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo destino. Sí. Un nuevo proyecto de vida. Sí, podemos nacer de nuevo, mis amados. Y por último, quiero resaltar el quinto: el Espíritu Santo es el agente de nuestra regeneración. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Mis amados, estas son buenas nuevas. Juan 3:8 lo dice y concluye todo este pasaje que leímos de Juan 3. Concluye. Él nos dice aquí el mecanismo para el cual el hombre nace de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde va ni de dónde viene. Así es, ahí comienza y concluye el Señor: todo aquel que es nacido del Espíritu. Notará usted que nos resalta aquí que no nacimos por nuestra cuenta. No es que yo quiera nacer. Somos nacidos por un agente especial. Somos engendrados por Dios. Usted no nació, no decidió nacer en qué familia pertenecer. Usted no decidió en qué familia nacer. Dios nos permitió y gocémonos y alegrémonos y démosle gloria por nuestras familias tan hermosas. Amén. Pero hay otra familia que podemos nacer, la de Dios. Aleluya. Somos creados de nuevo, somos nuevas criaturas, somos hechura suya, somos los objetos y Dios es el sujeto. La regeneración es algo que Dios nos hace a nosotros con su estupendo poder. Es el Espíritu Santo el agente de transformación y el instrumento es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, como haremos en 1 de Pedro, que somos regenerados. Por eso cuando recibimos a Cristo, ¿cuándo empieza el verdadero regeneración en nosotros? Aquí, el cambio de mente, el cambio. La palabra de Dios transforma nuestra mente. Porque nosotros traemos nuestra historia, viene de miles de millones de información traída de los padres, de los colegios, de las universidades, de las redes, de todos lados, información de los libros, información, pero el 90%, 99% de esa información es del mundo, no es de Dios. Por eso es que luchamos. Pero cuando empezamos a transformarnos, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar con esta información recibida de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios va transformando nuestro ser. Aleluya. Depende de nosotros entonces si creemos en Dios o no. Si creemos en la nueva creación o no. Hay vida por solo mirar al crucificado. Dice, y el último versículo que vemos hoy, Isaías 45:22, mirad a mí, es un llamado del Señor. Y tú que no has nacido de nuevo, recibe este llamado del Señor. Es imperativo, mirad a mí todos y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay más. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si es así, usted está confiando en Jesucristo y no en sí mismo. Eso es la característica del fruto de nacer de nuevo. Deja de confiar en sí mismo, sino en Cristo. Se ha apartado usted de su propia justicia, o sea, deja de justificarse. Ha nacido de nuevo, deje de justificarse. No, pero es que soy débil. ¿Y dónde está la palabra de Dios?
¿Tienes pasión por Él? Ese es nacido de nuevo. ¿Estás dispuesto a obedecerle y servirle? Porque el pecador no tiene ninguna justicia. Nadie. Mis amados, el llamado es entonces: ¿quiere usted nacer de nuevo? Nunca ha habido una persona que haya buscado eso y no la haya encontrado. ¿Quiere conocer esa nueva vida? ¿Está cansado del vacío y la falta de propósito de su vida? ¿Está cansado de los trapos de inmundicia de su propia justicia? ¿Quiere confiar en otra persona que no sea usted mismo? Entonces mire a Cristo. Mire la cruz, ponga su fe en Él. Y pídele que verdaderamente haya esa relación de intimidad con Él, que nazca en usted ese propósito, esa pasión, ese deseo. Porque Jesús vino de la gloria al mundo para darnos su nuevo nacimiento. Porque es necesario que nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Oremos. Señor, necesitamos nacer de nuevo. Ayúdanos a ver esa realidad, a sentirla, a experimentarla en el día a día, a sentir tu gracia, tu amor, tu misericordia. Que dejemos de argumentar, justificarnos. Que ese principio dominante a través del Espíritu Santo de santidad nos gobierne. Que podamos entender la realidad y que podamos ser transformados a través de tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes en esa realidad, Señor. Por favor, Dios, no nos abandone. Te lo pedimos, Dios, porque tú eres Dios soberano, todopoderoso. Gracias por transformar cada vida y por hacer llamado a cada uno, a los débiles, a los tibios. Que haya un compromiso verdadero y genuino de la realidad del nuevo nacimiento. Lo pedimos, soberano Señor. Llénanos con tu Espíritu y ayúdanos a fortalecernos en ti cada día. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por todo. Muchas bendiciones a ustedes. Tengan una semana victoriosa.